El aire dentro del Tribunal del Condado de Los Ángeles era denso, cargado con el peso de docenas de casos que pasaban por allí todos los días. Para el juez Ernesto Valdés, este no era diferente. Desde su asiento elevado, contempló al joven que acababa de ser escoltado hasta la mesa de la defensa. Javier Morales, 19 años, acusado de robo de vehículo y resistencia a la autoridad. Valdés dejó escapar un leve suspiro. Había visto cientos de casos como este. Jóvenes de barrios, humildes atrapados en el sistema. Muchos de ellos culpables. Otros simplemente en el lugar equivocado a la hora equivocada. Pero en su experiencia, rara vez había una diferencia entre ambos. Desde el estrado, el fiscal Alejandro Ferrero ajustó su corbata y tomó la palabra. Su voz era firme, confiada, como la de un hombre que ya había ganado antes de empezar. Su señoría, la fiscalía demostrará, más allá de toda duda razonable, que el acusado Javier Morales fue sorprendido en posesión de un vehículo robado, un Audi A6 modelo 2022, reportado como sustraído solo unas horas antes. En la galería, un murmullo se extendió entre los espectadores. Algunos inclinaban la cabeza, otros asentían, como si el caso ya estuviera resuelto. Javier no reaccionó. Mantuvo la vista al frente, su expresión serena, casi desinteresada. Sus manos descansaban sobre la mesa, sus dedos tamborileando apenas contra la madera. Un tic sutil que delataba que su mente estaba funcionando a toda velocidad. Ferrero continuó. El acusado fue avistado por el oficial Daniel Ríos, quien lo identificó claramente al volante del vehículo antes de que intentara huir de la escena. Además, sus huellas dactilares fueron encontradas en el volante. El juez Valdés inclinó la cabeza, observando al muchacho por encima de sus gafas. Algo en la postura de Javier lo intrigaba. No había miedo en sus ojos. No se removía en su asiento como otros acusados lo hacían bajo presión. Parecía estar esperando algo. La defensora pública asignada, María Vargas, se removió en su asiento, lista para responder. Pero antes de que pudiera decir una sola palabra, Javier levantó una mano en señal de pausa. Señoría, dijo con voz calmada, antes de que continuemos, quisiera confirmar algo con la fiscalía. Ferrero arqueó una ceja, sorprendido por la interrupción. ¿Perdón? Javier se inclinó ligeramente hacia adelante. Dijo que el oficial Daniel Ríos me vio manejando el vehículo antes de la detención. Así es, respondió Ferrero con impaciencia. Javier asintió lentamente. Entonces soltó una pequeña sonrisa, casi imperceptible. En ese caso, dijo con tranquilidad, solicito que se presenten los registros de GPS del oficial Ríos en la noche de la supuesta persecución. Un murmullo aún más fuerte recorrió la sala. Valdés dejó caer su bolígrafo sobre la mesa, interesado. Esa no era la respuesta de un delincuente común. Ferrero tardó un segundo en reaccionar, pero en ese momento el juicio había tomado un rumbo inesperado. El silencio en la sala se volvió una presencia palpable, pesada, como una tormenta a punto de estallar. El juez Ernesto Valdés entrecerró los ojos, observando al joven ante él con renovado interés. La petición de Javier Morales no era algo que esperaba escuchar de un acusado de 19 años. El fiscal, Alejandro Ferrero, se aclaró la garganta, cruzando los brazos con una mueca de incredulidad. ¿Registros de GPS? Repitió con un deje de burla. Esto no es una serie de televisión, Morales. Javier mantuvo la calma. No hubo titubeo en su voz cuando respondió. Si el oficial Ríos realmente me vio en el vehículo, su ubicación debería coincidir con la escena del crimen. A menos que, por supuesto, estuviera en otro lugar. Un murmullo recorrió la galería. Algunos espectadores se inclinaron hacia adelante, intrigados.
Esto no era lo que habían esperado de un juicio que parecía una condena asegurada. El juez Valdés se giró hacia el fiscal. Señor Ferrero, ¿hay alguna objeción a presentar los registros de GPS del oficial Ríos? Por primera vez en el juicio, Ferrero pareció incómodo. No fue inmediato en su respuesta. Y eso, más que cualquier otra cosa, fue una respuesta en sí misma. Señoría, esto es una distracción, dijo finalmente. El informe del oficial Ríos es claro. No hay razón para... Entonces, ¿no debería haber problema en verificarlo?, interrumpió Javier, inclinando la cabeza con un gesto casi inocente. Valdés soltó un leve suspiro. Si no hay objeción legítima, el tribunal ordenará la presentación de los registros de GPS del oficial Ríos para corroborar su testimonio. La mandíbula de Ferrero se tensó. No tengo objeción, su señoría, pero el daño estaba hecho. La primera grieta, en el caso de la fiscalía, se había abierto. Javier se recostó en su silla, su expresión serena. Sabía que esta era solo la primera pieza del dominó, pero no se apresuró. Había aprendido que en una batalla legal, el silencio podía ser un arma tan poderosa como la palabra. El juez giró hacia la defensora pública, María Vargas, quien hasta ese momento había permanecido en un segundo plano. Señorita Vargas, ¿tiene algo que añadir? La abogada dudó un instante. Su instinto le decía que debía tomar control del caso, pero algo en la seguridad de Javier la hizo detenerse. Finalmente, negó con la cabeza. Nada por ahora, su señoría. Valdés tamborileó los dedos contra la mesa. Por primera vez en mucho tiempo, un caso rutinario lo tenía realmente interesado. Bien, continuemos. Señor Ferrero, proceda con su siguiente prueba. Ferrero, aún con el ceño fruncido, enderezó los papeles en su escritorio, pero ya no tenía la misma confianza de antes. Desde la mesa de la defensa, Javier apenas sonrió. Sabía que esto era solo el principio. El fiscal Alejandro Ferrero intentó recuperar la compostura mientras hojeaba sus documentos. Su confianza, tan firme al inicio del juicio, había comenzado a erosionarse. La petición de Javier Morales para verificar los registros de GPS del oficial Daniel Ríos había sembrado una duda peligrosa, pero aún tenía más evidencia. Señoría, mientras se revisan los registros, la fiscalía procederá con pruebas forenses, dijo, enderezando la espalda. La evidencia más clara: las huellas dactilares del acusado en el volante del vehículo robado. Algunas cabezas asintieron en la galería. A pesar de las dudas previas, esto aún sonaba contundente. Ferrero se volvió hacia el jurado. Las huellas dactilares no mienten. No pueden ser manipuladas ni interpretadas de distintas maneras. Si las huellas de Javier Morales estaban en el volante de ese auto robado, eso significa que él lo condujo. Javier inclinó la cabeza levemente. Este era el momento que había estado esperando. ¿Puedo responder, su señoría? El juez Ernesto Valdés observó al joven con ojos atentos. Adelante. Javier se puso de pie con calma, asegurándose de hacer contacto visual con el jurado. La fiscalía quiere que ustedes crean que encontrar mis huellas en el volante es prueba suficiente para declararme culpable. Pero permítanme hacerles una pregunta. Si entran a una tienda y prueban un abrigo, lo tocan, meten las manos en los bolsillos y luego lo devuelven, ¿significa que lo robaron? Un murmullo recorrió la sala. En el jurado, algunas personas intercambiaron miradas. Javier dio un paso hacia adelante, sus manos aún en los bolsillos, su voz controlada. La fiscalía no ha probado en qué momento mis huellas fueron dejadas en ese auto. No han presentado ningún testigo que me haya visto entrar o salir del vehículo. Solo asumen que, porque mis huellas están ahí, yo lo robé. Hizo una pausa breve, dejando que sus palabras calaran.
El auto estaba estacionado frente a una tienda 7-Eleven horas antes de ser reportado como robado. Yo estaba ahí con mis amigos. Y sí, me apoyé en el auto. Lo toqué hasta abrí la puerta porque estaba desbloqueado. Pero no lo robé. Algunas personas en la galería se inclinaron hacia adelante. El juez Valdés tamborileó los dedos sobre su escritorio. Esto ya no era un caso simple. Javier se giró hacia el fiscal. Dígame, señor Ferrero, ¿dónde está el especialista forense que analizó mis huellas? Ferrero frunció el ceño. No hemos considerado necesario traerlo, así que la fiscalía quiere que tomemos su palabra sin poder cuestionar la evidencia, sin poder preguntarle al experto cómo y cuándo fueron encontradas mis huellas. Silencio. El juez Valdés exhaló lentamente. Señor Ferrero, ¿por qué no tenemos a un perito forense aquí? Ferrero apretó los labios. No lo consideramos relevante, su señoría. Ahora lo es. Un escalofrío recorrió la sala. El caso de la fiscalía se estaba desmoronando. El tribunal estaba en un estado de tensión contenida. Hasta el juez Ernesto Valdés, quien había visto incontables juicios, comenzaba a notar que algo en este caso no cuadraba. Javier Morales se mantenía erguido, su postura serena, pero con la certeza de que la verdad aún no había salido completamente a la luz. El fiscal Alejandro Ferrero intentaba recomponer su argumento, pero la duda ya se había infiltrado en la mente del jurado. Era el momento de lanzar el golpe final. Javier tomó una hoja de papel de la mesa de la defensa y la sostuvo en alto. Su señoría, me gustaría presentar un documento que, curiosamente, no fue incluido en la evidencia de la fiscalía. Ferrero se tensó. ¿De qué documento habla? Javier avanzó hasta el estrado, sin perder la calma. Un testimonio que debió haber sido considerado desde el primer día. Se trata de la declaración del dueño del vehículo, Rubén Estevez, quien reportó el robo de su automóvil esa noche. El juez Valdés frunció el ceño. ¿Y qué dice exactamente esa declaración? Javier desplegó la hoja y leyó en voz alta. Dejé mi auto encendido cuando entré a la gasolinera. Vi a alguien subirse y alejarse con él, pero no era el chico al que arrestaron. El que tomó el auto era blanco. Un silencio absoluto cayó sobre la sala. El impacto de esas palabras golpeó a todos en el tribunal. Javier levantó la mirada. El dueño del vehículo, el único testigo real del robo, dijo que el sospechoso no se parecía en nada a mí. Sin embargo, en vez de investigar más, la policía encontró a un chico negro en el área y decidió que era suficiente. El juez Valdés cerró los ojos por un breve instante. Lo había visto antes, demasiadas veces. Casos donde la suposición importaba más que la evidencia, donde la urgencia de cerrar un expediente reemplazaba la necesidad de encontrar la verdad. Ferrero intentó hablar, pero la sala ya no estaba de su lado. Su señoría, este documento, ¿por qué no se presentó antes, señor Ferrero?, interrumpió Valdés, su voz grave. Ferrero tragó saliva. No creímos que fuera relevante. ¿No creyó que el testimonio del dueño del vehículo, quien afirma que el ladrón era otra persona, fuera relevante? Ferrero abrió la boca, pero no encontró palabras. Javier dio un paso atrás y se dirigió al jurado. Este juicio nunca fue sobre la verdad. Fue sobre la conveniencia. Fue sobre qué tan fácil era cerrar un caso sin hacer preguntas incómodas. El juez Valdés se inclinó sobre la mesa, juntando las manos. El caso estaba perdido para la fiscalía. No tengo más preguntas, su señoría. En la galería, alguien murmuró, esto no es justicia. Pero Javier ya lo sabía. Era hora de terminar lo que había empezado. El juez Ernesto Valdés exhaló lentamente, cerrando el expediente ante él. La sala entera aguardaba, expectante, pero el resultado era ya inevitable. El caso se había desmoronado
y todos en esa corte lo sabían. El fiscal Alejandro Ferrero, que al inicio del juicio irradiaba confianza, ahora se veía rígido, con los labios apretados en una línea tensa. Había perdido, pero peor que eso, había sido expuesto. Javier Morales no sonrió. No mostró satisfacción ni arrogancia. Se mantuvo en pie, con la misma compostura que había tenido desde el principio. Esto no era una victoria personal, era un recordatorio de algo mucho más grande. El juez miró al jurado, luego a Ferrero y finalmente a Javier. Ajustó sus lentes y apoyó las manos sobre el estrado. Dadas las inconsistencias en la evidencia presentada por la Fiscalía, la omisión del testimonio del propietario del vehículo y la falta de pruebas concretas que vinculen al acusado con el robo, este tribunal no puede, en conciencia, permitir que este caso continúe. Hizo una pausa. El caso queda desestimado. El martillo cayó con un golpe seco. Por un instante, el mundo pareció detenerse. Y luego, el caos. La galería estalló en murmullos. Algunos se levantaron incrédulos. Otros sacudieron la cabeza, indignados. No porque creyeran que Javier era culpable, sino porque se había demostrado qué tan fácil era fabricar un caso con base en suposiciones. Ferrero cerró su maletín con un chasquido brusco. Su rostro estaba rojo, pero no por enojo, sino por la humillación pública. No dijo una palabra cuando se levantó y salió de la sala. Javier inhaló hondo. No se movió de inmediato. Dejó que el momento se asentara. Cuando finalmente salió de la corte, el aire fresco lo golpeó con fuerza. La prensa estaba afuera, las cámaras apuntando directamente a él. Javier, ¿cómo te sientes después del veredicto? ¿Esperabas ganar? ¿Qué harás ahora? Pero él no respondió. No estaba interesado en el espectáculo. En los escalones del tribunal, su madre, Dolores Morales, lo esperaba. Su rostro estaba serio, pero sus ojos brillaban con una mezcla de alivio y orgullo. Me hiciste pasar el peor susto de mi vida, Javier. Él sonrió levemente. Tenía que hacerlo, mamá. Ella lo abrazó con fuerza. Desde el otro lado de la calle, el juez Valdés observaba. Su expresión era difícil de leer, pero algo en su mirada había cambiado. Ya no era solo un juez cansado viendo otro caso rutinario. Cuando Javier pasó junto a él, Valdés lo llamó en voz baja. Morales. Javier se detuvo. Deberías considerar estudiar Derecho. El joven lo miró por un momento. Luego sonrió. Ya lo estoy haciendo. Y sin más, siguió caminando, porque sabía que este no sería el último tribunal en el que estaría. Pero la próxima vez no sería el acusado.